Asociación Calabresa Mutual y Cultural, a través de la Subsecretaría de Profesionales, les da la bienvenida a Parliamo de Cittadinanza, un minicurso donde vamos a orientarlos sobre cómo tramitar la reconstrucción de la ciudadanía italiana desde la República Argentina. Quiero mi ciudadanía italiana. Mi antepasado italiano no perdió su ciudadanía, sé che puedo tramitarla. E ora che facciamo? A preparar la carpeta consular, el momento que tanto estábamos esperando. Pero comienzan una serie de preguntas a rondarnos por la cabeza. ¿Qué documentación debemos incluir en la carpeta consular? ¿La tenemos o debemos conseguirla? Y en ese caso, ¿dónde? ¿Cómo hacemos? ¿Será muy costoso? ¿Será muy difícil? Vamos a desentrañar el misterio. Como regla general, para ayudarnos a recordar, digamos que de todas las personas en línea recta, desde el ascendiente italiano, o sea, nuestro avo, hasta quien solicita la reconstrucción de la ciudadanía, vamos a necesitar el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, en caso que se haya casado, y el certificado de defunción o el documento nacional de identidad, según se trate de una persona que ha fallecido o de una persona que se encuentra viva. Además, en caso de existir un divorcio, una separación personal, adopción o cualquier acto que modifique el estado civil o la filiación de la persona que está solicitando la ciudadanía o de alguna de las personas en la línea recta de descendencia desde el avo hasta quien lo solicita, hay que incorporar el testimonio de la sentencia que acredita ese acto que modifica el estado civil o la filiación. Vayamos ahora por partes. Analizaremos las condiciones que deben reunir las actas de cada una de las personas que integran esta cadena de transmisión de ciudadanía. Comencemos por el primer eslabón de la cadena, que es nuestro antepasado italiano, el avo. Fundamental, el documento que acredita el nacimiento de nuestro antepasado italiano en la comuna italiana. Este acta de nacimiento debe ser original, debe estar emitida por la comuna italiana donde nació y debe indicar el nombre y apellido de los padres de nuestro avo. Este dato es fundamental, así lo exige el consulado. Es un documento que no necesita traducción, puesto que ya está en italiano. Y recordemos que como va a ser presentado ante el consulado italiano y el consulado es tierra italiana, no necesitamos traducirlo. Lo aclaro porque se me ha consultado en muchas oportunidades. Y es más, hasta hay algunas personas que traducen el acta italiana al español. Nunca hay que traducirla. Tengamos presente que todos los documentos deben estar en italiano. Acta de matrimonio. El acta de matrimonio debe ser original y estar legalizada. Puede ser que se trate de un acta de matrimonio italiana, en cuyo caso ya estará traducida, estará escrita en el idioma que necesitamos que esté, o bien un acta de matrimonio de cualquier otro país. Si no está en italiano, necesitamos hacer la traducción al italiano. El acta tiene que ser de matrimonio civil, porque recordemos que para todo trámite judicial o administrativo, el único matrimonio válido es el civil. El matrimonio religioso es optativo. Una persona puede estar casada por civil y no contraer enlace por el rito religioso. Su matrimonio es válido, pero de ninguna manera al revés. No puede contraer matrimonio por vía religiosa si no tiene un matrimonio civil previo. Dijimos que debe estar legalizada. ¿A qué nos referimos con esta legalización? En la República Argentina hay dos tipos de actas que entregan los registros civiles. Una es el acta gratuita, que sirve para acreditar ya sea el nacimiento, el matrimonio o la defunción
en todo trámite que tenga que ver con seguridad social o escolaridad. Para cualquier otro tipo de trámite necesitamos actas pagas. ¿Qué es lo que se está pagando? Justamente la legalización, el sello donde se acredita que el funcionario que firma ese acta tiene competencia para firmarla y que el acta es auténtica, ha sido emitida por el registro civil correspondiente. Esto con respecto a todas las actas, no solamente la de matrimonio. También necesitamos acta de defunción, original, legalizada. Y nuevamente decimos, si es un acta que no está escrita en italiano, debemos traducirla. Si la persona vive, tenemos que acompañar copia del documento nacional de identidad. Esta copia se acompaña en copia simple. Y un documento fundamental, certificado de la Cámara Electoral, donde conste si nuestro antepasado se naturalizó o no. En caso que no se haya naturalizado, no tenemos ningún inconveniente. Está solucionado el problema. Presentamos el documento tal como nos lo entrega la Cámara Electoral. En caso que exista una naturalización, debemos constatar que figure la fecha. La fecha que figura en ese certificado va a ser la fecha en la cual el juez ante el cual nuestro antepasado solicitó la naturalización dictó la sentencia. Muchas veces en la Cámara Electoral no figura esta fecha porque por diversos inconvenientes o por omisión o porque no se ha encontrado la sentencia, porque no lo han denunciado en el momento de hacer el registro, no consta. ¿Qué debemos hacer entonces? Recurrir a otros documentos que nos puedan ayudar a determinar la fecha en que nuestro abo se naturalizó, porque a partir de allí vamos a saber si tenemos o no derecho a la ciudadanía italiana por ius sanguinis. ¿Dónde podemos encontrar esta fecha? En la sentencia de naturalización. Esta sentencia la buscaremos primero en el Archivo General de Tribunales, que está en Talcahuano 550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y atiende de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas. Allí concurriremos a solicitar el desarchivo del expediente de naturalización de nuestro abo, brindando la mayor cantidad de datos que podamos respecto de su nombre, apellido, número de documento, nombres de los padres, y en caso de encontrarlo, solicitaremos que nos extiendan una copia certificada de la sentencia de naturalización. En caso de no encontrarlo, podemos recurrir al archivo del Ejército Argentino, que se encuentra en la calle Defensa, 628-630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Allí podremos encontrar datos si es que nuestro abo se enroló alguna vez en el Ejército Argentino, y entonces, en caso de haberlo hecho, también tendremos la fecha de naturalización. Si no logramos encontrar la fecha en que se naturalizó nuestro abo y tenemos el certificado de la Cámara Electoral que dice que está naturalizado, no podremos continuar el trámite de reconstrucción de la ciudadanía italiana. Vayamos ahora con los documentos que necesitamos respecto de los descendientes desde nuestro abo hasta quien desea reconstruir la ciudadanía. Necesitamos también el acta de nacimiento, el acta de matrimonio civil, si es que contrajo matrimonio, y el acta de defunción o copia del documento nacional de identidad. Con respecto al acta de matrimonio, debemos decir que si la persona contrajo nupcias más de una vez, debe presentar todas las actas de esos matrimonios, más los documentos que acrediten el motivo de la disolución. Por ejemplo, una persona contrajo enlace en primeras nupcias y luego enviudó, deberá presentar acta de matrimonio original de ese primer matrimonio más acta de defunción de su cónyuge. Y si luego contrajo enlace nuevamente, acta de matrimonio en segundas nupcias. Y si luego se divorció, testimonio de la sentencia de divorcio. Debe acreditarse toda la cadena porque el consulado no puede reconocer un matrimonio en segundas nupcias si no tiene acreditado el matrimonio en primeras nupcias y de qué manera se disolvió ese vínculo. Con respecto a los hijos menores de edad, es aconsejable incorporar las actas de nacimiento, ya que esto va a favorecer el trámite de transmisión de la ciudadanía. Hay que tener en cuenta
que tanto respecto del abo como de los descendientes, en caso que existan divorcios, separaciones o adopciones, se debe acompañar siempre el testimonio de estas sentencias, que luego vamos a ver qué requisitos se exigen para ello y de qué manera debemos tramitarlo. Pero tengamos presente que todo acto que modifique el estado civil o los datos filiatorios de la persona que integra la cadena de transmisión de la ciudadanía italiana debe ser acreditado ante el consulado mediante el testimonio de la sentencia. Veamos ahora algunos casos especiales. Por ejemplo, ¿qué ocurre si alguna de las personas en la línea recta de descendencia tuvo más de un matrimonio? Como dijimos, debemos acompañar los documentos que acrediten cada uno de ellos y su disolución. ¿Y si hay alguna de esas personas que no se ha casado? ¿Qué documento debo incorporar? Ninguno. No es necesario incorporar ningún documento si no existe matrimonio. Si convive con alguna pareja, hay una unión de hecho, ¿qué debo hacer? Si la persona en su país, que puede ser Argentina u otro, ha legalizado la convivencia mediante algún documento, puede incorporar ese documento en idénticas condiciones que la partida de matrimonio. Si no lo ha legalizado y simplemente es una unión no registrada, no hace falta que incorpore ningún documento. ¿Y qué ocurre si en esa convivencia existen hijos en común? ¿Se deben incorporar o no las actas de nacimiento? Sí, se deben incorporar siempre que sean hijos menores, porque sabemos que los hijos mayores deberán iniciar un trámite por separado. Si se trata de hijos menores, se deben acompañar las actas. En ese acta va a constar la filiación, pero muchas veces se da el caso que los hijos han sido reconocidos en diferentes momentos por el padre y por la madre. En ese caso, va a haber que incorporar también el acta de reconocimiento. Veamos ahora cuáles son los requisitos de las actas no italianas, porque las actas italianas ya sabemos que tienen que ser originales, que no deben ser enmendadas, deben estar en buen estado los ejemplares de esas actas, y como ya están escritas en italiano no necesitamos traducirlas. Ahora veamos las actas no italianas. Estas actas también tienen que ser originales, tienen que estar legalizadas, es decir, ser partidas pagas, tienen que ser legibles, sin enmiendas. Si existe alguna enmienda, esta debe estar salvada. Y el papel, el documento que presentamos debe estar en perfecto estado. Todas deben ser acompañadas por su traducción al italiano. No es necesario legalizar la firma del traductor ante el Colegio de Traductores, como se requería anteriormente, pero debemos tener en cuenta que si existen errores de traducción, el consulado no lo va a corregir. Simplemente va a rechazar el trámite. Por lo tanto, es conveniente recurrir a un traductor público, que es una garantía de la corrección de la traducción, aunque no legalicemos su firma ante el Colegio de Traductores. No se aceptan más los módulos bilingües que emitía hasta hace algunos años el registro civil. En la próxima diapositiva vamos a ver un modelo de los módulos bilingües para que quede más claro. Todo documento que sea anterior al 1 de julio de 1990 tiene que ser apostillado. Y acá está una de las palabritas que seguramente habrán escuchado de algún familiar, amigo, vecino que ha tramitado la reconstrucción de la ciudadanía italiana o bien que ha averiguado sobre el trámite. ¿Qué es esto de apostillar? Existe entre los muchos países una convención, que es la Convención de la Haya, donde, entre otras cosas, han establecido que para que un documento emitido por uno de esos países tenga validez internacional, debe ser acompañado por una apostilla, que es una especie de estampilla grande, donde realmente se le otorga validez internacional a ese documento. Muchas veces se dice que es la apostilla de la Haya, porque fue establecida en la Convención de la Haya. ¿Qué ocurre? Entre Italia y Argentina, hasta el 1 de julio de 1990, era exigible esta apostilla para la validez de los documentos. Si el documento es posterior, no requiere esta legalización.
excepto los testimonios de las sentencias. Los testimonios de las sentencias siempre deben llevar el apostillado de la haya. ¿Cómo se hace esto? Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay que solicitar un turno en la página de internet del Ministerio y luego se lleva el documento, se abona el arancel y colocan la apostilla. Aquí estamos viendo un módulo bilingüe emitido por el Registro Civil, que actualmente no es aceptado. Como ustedes ven, dice certificado o extracto de nacimiento. Antiguamente en el Registro Civil, cuando uno solicitaba una partida de nacimiento, de casamiento, podía solicitarla bilingüe y le entregaban un certificado como el que están viendo en imagen, donde constaban todos los datos de la persona que había nacido, que se había casado, las fechas, los datos más importantes. Actualmente esto no es aceptado por el consulado. Debemos traducir literalmente el acta original del Registro Civil. Tengámoslo en cuenta porque presentar un certificado como este, que quizás hemos tramitado hace unos años, puede hacernos fracasar el trámite. Hablábamos hace unos minutos de las sentencias y los requisitos para presentar el testimonio en el consulado. Veamos qué ocurre con la sentencia de divorcio, separación personal o separación artículo 67 bis. Vamos a aclarar previamente, para la gente joven que esté escuchando este micro, que este término artículo 67 bis es un tanto particular y seguramente no lo conocen. Ocurre que en la República Argentina la ley de divorcio vincular se promulgó recién en el año 1983. Es decir, que a partir de 1983, con la ley de divorcio vincular, cualquier persona que hubiera contraído matrimonio podía presentarse ante los tribunales y manifestar la decisión de disolver el vínculo matrimonial. Tramitado el juicio de divorcio, el juez por sentencia decretaba el divorcio de ambos cónyuges y cada uno de ellos recuperaba su aptitud nupcial, es decir, podía volver a casarse y la sociedad conyugal quedaba disuelta. Debían repartir los bienes, debían llegar a un acuerdo con respecto a los hijos, pero no había ningún vínculo matrimonial que perdurara y cada uno podía volver a casarse. ¿Qué pasaba con anterioridad a 1983? La ley argentina no preveía el divorcio vincular, simplemente tenía previsto una separación. ¿Pero qué ocurría? Las personas podían separarse, de hecho, podían vivir cada uno en su domicilio, o sea, interrumpir la cohabitación, pero no recuperaban la aptitud nupcial, no podían volver a casarse. Esta separación estaba prevista en el artículo 67 bis del Código y por lo tanto el común de la gente hizo que dijeran para las personas que recurrían a este artículo para interrumpir su vínculo con el cónyuge que estaban separados por el 67 bis. Fue una expresión muy particular. Bueno, en cualquiera de los casos, tanto de divorcio como de separación personal o 67 bis, tenemos que acompañar al consulado el testimonio de la sentencia. Este testimonio debe ser original. ¿Y qué debe contener? Ustedes ven que en la lámina dice autos vistos considerando fallo. ¿Por qué dice estas 4 palabras? Porque las sentencias están organizadas en estos 4 párrafos muy particulares. En autos, el juez establece quiénes son las partes que intervienen y el objeto del juicio. En vistos, el juez lo que manifiesta es lo que ha presentado la parte, las pretensiones de cada una de las partes. Por ejemplo, en el caso del divorcio, visto que han contraído enlace, la fecha, que decidieron peticionar su divorcio, hace una narración respecto de la petición de las partes. Considerando, el juez argumenta todos los fundamentos jurídicos que va a utilizar para dictar su sentencia. Y en la parte que se denomina fallo, dice precisamente qué es lo que está disponiendo. Por ejemplo, decretar el divorcio vincular.
Entonces, en el testimonio que presentemos ante el consulado debe constar transcripto todo, la sentencia completa, y además debe estar legalizada. Debemos solicitar ante el tribunal competente que esa sentencia, ese testimonio, sea legalizado ante la Cámara. Además, si existen hijos menores, el testimonio debe contener el acuerdo respecto de quién ejerce la tenencia de esos hijos. Y algo muy particular que generalmente no está incorporado en las sentencias que dictan los tribunales en la República Argentina, que es la frase donde se establece que la sentencia se encuentra firme o consentida o ejecutoriada o que reviste el carácter de cosa juzgada. Todas expresiones que son sinónimos. ¿Qué significa esto? Que esa sentencia ya no puede ser revisada por ningún otro tribunal, que no puede ser apelada, o sea, que no puede ir a la Cámara de Apelaciones, que es una instancia superior que puede revisar las sentencias de primera instancia, ni puede ir a la Corte, ya nadie puede modificar esa sentencia. Muchas veces esto no está en las sentencias originales y se puede pedir un testimonio ampliatorio para que sea agregado. Pero es fundamental tenerlo en cuenta porque si no existe esta frase, no se da curso al trámite de reconstrucción de la ciudadanía. ¿Qué ocurre en caso de adopción? En el caso de adopción también tenemos que presentar un testimonio con la transcripción completa, autos vistos considerando y fallo, legalizada. También debe decir que la sentencia se encuentra firme, ejecutoriada, consentida o que reviste el carácter de cosa juzgada. Pero además hay que especificar que el adoptado estaba en un estado de abandono o que tenía autorización de al menos uno de los padres para ser adoptado. Hay que acompañar el certificado de nacimiento con identidad de los padres biológicos y el certificado de nacimiento con identidad de los padres adoptivos. Y por supuesto, en ambos casos, como se trata de sentencias, debe contener la apostilla de la Haya que hablamos hace un ratito, que se tramita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que se encuentra en Arenales 819 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le da validez internacional a la documentación. Con toda esta documentación estaremos en condiciones de armar la carpeta consular. Pero solo nos queda un detalle y muy importante, porque si no lo cumplimos, no nos van a permitir reconstruir la ciudadanía. ¿Cuál es? Abonar la tasa consular. ¿Cuánto es la tasa consular y cómo se paga? Primero digamos que solo abonan tasa consular los mayores de 18 años. Que se abona en pesos al tipo de cambio consular del momento en que vayamos a abonarla. Que se paga durante la semana que tenemos fijado el turno para concurrir al consulado. Actualmente se paga en el Banco Patagonia. Cuando uno concurre al banco, manifiesta que va a abonar la tasa consular para reconstrucción de la ciudadanía e inmediatamente le dan el formulario que corresponde. ¿Y cuál es el valor? A abril de 2020, el valor es de 300 euros para la reconstrucción de la ciudadanía por transmisión de sangre y de 250 euros si se trata de adquisición de la ciudadanía por matrimonio. Una versión de la adquisición de la ciudadanía que veremos en el siguiente video. El comprobante de pago debe incorporarse a la documentación, a la carpeta consular. Sin este comprobante no van a dar curso al trámite de ciudadanía. Como ven, son muchos los documentos que necesitamos, pero no es tan difícil conseguirlo. Si no conseguimos las partidas italianas, podemos recurrir a muchos portales en Internet donde nos van orientando sobre cómo obtenerlas. Y si necesitan ayuda, por supuesto, pueden recurrir al correo electrónico italia.nosespera@gmail.com, mediante el cual desde la Asociación Calabresa Mutual y Cultural, con mucho gusto, intentaremos localizar las actas y orientarlos sobre cómo tramitarlas. Nos encontramos el domingo a las 14:15 en la Hora de Calabria por AM 840, Radio General Belgrano,
Y la semana próxima continuaremos con más datos sobre la adquisición de la ciudadanía, esta vez por matrimonio. Por ahora les digo, ci vediamo.